Hola a todos. Vamos a hablar ahora del fin de la vida útil de los bienes informáticos dentro de la filosofía del Green IT. Abrimos con una frase de Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, gran novela que supera a la 1984 de Orwell a todas luces, y hay una frase suya que nos viene como anillo al dedo. Dice: saber es relativamente fácil, querer y obrar de acuerdo a lo que uno quisiera es siempre más duro. Saber es fácil en estos tiempos. De hecho, no nos hace falta ni almacenar el conocimiento en nuestras cabezas, porque podemos disparar a Google o disparar a cualquier buscador para que nos saquen normas internacionales. Lo difícil es querer aplicar ese conocimiento, sobre todo cuando es en busca de un bien en general y no uno particular para nosotros. Y con esto empezamos y vamos a ver tres pequeños objetivos dentro de este Polimedia. El primero, definir qué es esto de desecho o basura electrónica. En segundo lugar, enumerar las categorías de los residuos digitales. Y en tercer lugar, ordenar la jerarquía en la gestión de residuos TIC. Para ello vamos a ver este pequeño listado de contenidos, pues esa definición de desecho o basura electrónica, centrándonos en los residuos digitales y pasaremos a hablar de los efectos negativos de los residuos, haciendo hincapié en la biomagnificación y cerrando con la jerarquía en la gestión de residuos, es decir, una pirámide que nos va a decir cuándo de buena o cómo de mala va a ser nuestra gestión de esos residuos electrónicos. Bien, ¿qué es esto de basura electrónica? Bueno, esto de basura electrónica es un tipo de residuo consistente en cualquier dispositivo electrónico o eléctrico roto o no deseado. Hay mucha normativa al respecto, hay una normativa europea de reciente promulgación y también tenemos una ley española. Yo no me voy a centrar en la ley aquí, esto simplemente es un criterio de visión ética, de visión de no tenemos que ensuciar el medio ambiente. Consideremos que en la mayor parte de las oficinas, de las empresas, la vida útil por promedio de un equipo informático oscila entre unos 3 y 5 años. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de estos bienes muere o decidimos que deja de ser útil? Bueno, pues aquí es donde viene el verdadero problema, porque si lo gestionamos mal, desde luego todo lo único que vamos a poder conseguir son problemas sanitarios, problemas con el medio ambiente, etc. Tampoco lo podemos almacenar hasta el infinito y guardar en nuestros almacenes décadas de informática obsoleta. Hay una cosa que está clara y es que para poder gestionarlo bien, el primer paso será tener un registro electrónico. Esto nos va a ayudar de una manera muy elemental para saber por dónde vamos y qué es lo que tenemos que ayudar a hacer desaparecer. Bien, hablaríamos de residuos digitales. Fijaros, cuando hablamos de residuos digitales podemos pensar que todo es hierro, todo es hardware. No, también hay datos que son residuos digitales. Diréis, ¿y un dato contamina? Claro que sí. Yo estoy seguro que en vuestra casa tendréis un montón de CDs, de disquetes, de pendrives, de discos duros, incluso obsoletos, con cosas que decir, ¿con esto qué hago? Pues si pasa en vuestras casas, imaginad lo que pasa en las empresas. Hay un montón de datos basura que nos van llenando y nos van colapsando, y eso provoca no solamente un almacenamiento obsoleto, sino también una serie de recursos que se siguen gastando, se siguen manteniendo en los servidores, a lo mejor para nada, para datos que no hay que hacer. Yo os lanzaría aquí una pregunta, sería buscar alternativas para la gestión de residuos digitales en grandes organizaciones. De acuerdo con la definición, aparecen 4 categorías de residuos digitales. Una serían los datos involuntarios, aquellos datos que se almacenan sin querer, pero se almacenan y están ahí. Por otra parte, los datos utilizados, datos que fueron útiles en su momento, pero ya no lo son, y sin embargo siguen siendo almacenados. Por otro, datos degradados, datos que forman parte de datos que en este momento se están usando en las empresas, en las organizaciones, pero que han tenido un accidente, no estamos seguros de su bondad, y como no estamos seguros si se pueden gastar o no, pues ahí están, ocupando espacio. Y por último tenemos los datos no deseados, datos que de alguna manera hemos captado, pero que no podemos usar. Por ejemplo, datos que hemos recibido una protesta sobre de la Agencia de Protección de Datos, no podemos emplearlos, tampoco podemos borrarlos de momento, o ya los podemos borrar, después pasa un periodo, pero ahí están, ocupando un espacio. Bien, a partir de ahí pues nos quedaría identificar los posibles efectos negativos de los desechos electrónicos. Vamos a centrarnos ahora en el hardware, que son los más evidentes.
Evidentemente, pues cuando va creciendo la basura electrónica, pues tenemos problemas de almacenamiento, pero hay un problema peor todavía, y es que esos productos almacenados empiezan a degradarse, empiezan a llevar al medio ambiente. Y si eso pasa en almacenes, imaginaros en esas montañas, seguro que habéis visto documentales con montañas de monitores, montañas de torres de CPUs, de portátiles, a la intemperie, generalmente en países de tercer mundo. En este caso genera sustancias tóxicas persistentes, libera compuestos, y no digamos ya si se produce pues una hoguera para liberar el cobre que hay dentro. Bueno, pues aparece un montón de sustancias que ensucian el medio ambiente. Y aparece un concepto del cual vamos a hablar, que es la biomagnificación. Esto lo vemos con esta imagen. Esta es una imagen muy gráfica. Nosotros, quizá accidentalmente, ensuciamos el medio ambiente. Ensuciamos soltando una partícula de mercurio que va al agua. Bueno, pues en ese agua hay algas que se la toman. Después hay pequeños insectos de agua, tijeretas, que consumen ese alga. Después hay pequeños peces que consumen ese insecto. Después hay grandes peces que consumen ese pequeño pez. Después llega un pelícano, ese pelícano se toma y pone un huevo, y ese huevo al final se lo come un ser humano. Bueno, pues hemos subido la escala y hemos infectado a una gran cadena, a partir de la cadena alimenticia, pues a una gran parte de nuestro medio ambiente. Esto es la biomagnificación. Las partículas de un material peligroso que terminan subiendo la cadena alimenticia por el consumo de comida envenenada por los animales. Para evitar todo esto, pues aparece una idea de la reducción controlada, de una jerarquía en la gestión de residuos de la tecnología de información y las comunicaciones. Aquí tenemos una pirámide. Esta pirámide la podéis encontrar con muchas variaciones. Si buscáis en la Wikipedia aparecerá una parecida. Si buscáis en las páginas de las fundaciones que ayudan al medio ambiente, ADENA, etcétera, encontraréis pirámides parecidas, con alguna discrepancia arriba, con alguna diferencia. Básicamente la diferencia van a estar al principio y al final de la pirámide. Fijaros que cuando más cerca de la cúspide estamos, cuando mejor lo estamos haciendo. Lo primero es la prevención. La prevención es, vamos a hacer las cosas para evitar que nos contaminen cuando se deje de ser útil. Aquí hablamos de conceptos como el diseño el diseño inteligente. Esto ya está contemplado en las últimas normativas, en la última directiva de la Unión Europea. Esto aparece ya en la ley, ya no solamente es ética, sino que también es ley. Aparece en segundo lugar la minimización. Bueno, pues sí, va a haber residuos, bueno, pues vamos a intentar que sea el mínimo posible. Después aparece la reutilización. Bueno, una manera obvia de evitar que esos residuos lleguen al medio ambiente es que no sea un residuo, que se siga gastando. Vamos a dar una segunda vida. Vamos a donar a países sin tantos recursos nuestros ordenadores, que aquí ya son obsoletos, pero que allí pueden seguir funcionando. El siguiente paso sería el reciclaje. Bueno, pues vamos a desmontar, vamos a rescatar los chips de memoria, vamos a ver qué partes de aquí podemos darle una segunda vida en otros equipos, e incluso como otras cosas. Bueno, pues hay gente que hace barbacoas con viejas torres, por ejemplo. El siguiente paso sería una recuperación de materiales. Llegamos al punto final, que es la eliminación, y aquí hay la eliminación siempre es mala, pero hay una peor que otra, una tremenda, y es vamos a quemarlo todo para sacar, entonces sí que liberamos al medio ambiente toda la porquería posible y por haber, y otra es una eliminación controlada en lugares donde, bueno, pues se van compartimentando los materiales. En principio, yo aquí os plantearía una pregunta, y es cómo veis que ha cambiado la gestión de residuos con los monitores, desde los antiguos de tubo hasta los actuales, que son planos. Y cerramos con unas breves conclusiones. En primer lugar, afirmar que la basura electrónica es un tipo de residuo consistente en cualquier dispositivo eléctrico o electrónico roto no deseado, pero, ojo, también hablamos de residuos con los datos. Y, en último lugar, afirmar que existe una jerarquización en la gestión de residuos organizada de menos a más elementos, tal y como regresen ellos al medio ambiente. Y eso es todo. Muchas gracias por todo y hasta el próximo Polimedia.